Bienvenidos y bienvenidas a Noticias Positivas, donde te mostramos que un mundo mejor es posible y ya estamos otra vez de vuelta con nuestro ecomensajero digital favorito. Ángeles, que estuvo la semana pasada, es la favorita, pero tú eres el favorito, que está otra vez aquí Pedro Burruezo, que estuviste un poco pachucho, pero bueno, para un tío como tú tan duro, esto no ha sido nada, ¿verdad? Nada, solo una pequeña gripe. Cosas que nos pasan también a los hombres y las mujeres inmortales. De vez en cuando tenemos que ponernos un poco malo para parecer seres humanos. No pasa. Me alegro de que estés aquí con nosotros y que nos traigas las noticias, en este caso del eco mensajero, que bueno, salen mañana, pero ya nos puedes hacer tú un avance bastante interesante. ¿Por dónde quieres empezar? Pues empezamos por la noticia de portada que Ajá. nos abierto hoy, que ha sido, bueno, pues que en Barcelona pues ha abierto un nuevo espacio cooperativo que se llama Food Coop. Bueno, Food de comida Ajá. Coop BCN. Y entonces Esther Bermejo, una de sus responsables, bueno, aunque es digamos, un espacio, bueno, un supermercado, digamos, cooperativo, llamémosle así, es una de las diferentes responsables, ¿no? La hemos entrevistado, el titular es Nuestros criterios de compra son proximidad, sostenibilidad y agroecología. Y entonces, pues bueno, explica un poco cuál es el funcionamiento de este supermercado solidario o cooperativo. Bueno, Cooperativo. o Ujú. cooperativo, sí. Claro, ¿qué significa un mercado cooperativo? Aquí ya hablamos en su día con los de la OSA, que al Sí, final entiendo que si es una fórmula similar, al final los dueños del mercado pues son los cooperativistas. Al final es una iniciativa en la cual pues gente como tú y como yo puede ser dueña de un mercado que además se rija por unos criterios que sean, que para eso si somos los dueños, ¿verdad? Pues un mercado que sea como queremos ser, como queremos desear. Y este tipo de fórmulas de mercados cooperativos, y este caso también, igual que el de la OSA, pues al final evidentemente son modelos que apuestan mucho más por el producto ecológico, de proximidad, de comercio justo, por lo menos el de proximidad y el ecológico, ¿no? Lo cual es una muy buena idea. es una tendencia que está al alza. Surgen supermercados de este tipo en todas las grandes capitales del mundo mundial y nos tenemos que felicitar porque es una iniciativa que sí apuesta por la soberanía alimentaria, por la sostenibilidad y por la agroecología. Pues fantástico, ¿no? Oye, pues muy interesante. Esto ya se puede leer hoy porque es la noticia de portada del Exacto. Ecomensajero. Mañana ya tenemos el resto, pero quien quiera echar un vistazo y ya que estamos, los que estéis por Barcelona, si os queréis pasar, pues mucho mejor todavía, ¿verdad? Exacto, Así sí. que ahí está la noticia de portada. ¿Qué otras noticias que hasta ya sí que nos tenemos que esperar a mañana? Hoy tenemos el titular, pero ¿qué podemos leer mañana así Pues interesante? mira, hay otra noticia que yo, bueno, noticia, es un artículo o un Ujú. reportaje más bien, hablando de los alimentos ecológicos y de la crisis coyuntural que está afectando a todos los sectores. Ajá. Que es un artículo interesante porque explica que cuando se produjo la crisis de la pandemia, de la que todavía no hemos salido y que ya arrastrábamos otras crisis anteriores, pero que fue como la, la guinda del pastel de la crisis, ¿no? Mm, Al sector ecológico, en general, y salvo excepciones, no le sentó nada mal. O sea, de hecho, le sentó, se podría decir que a algunas empresas le sentó bien, en Sí. el sentido de que muchas personas que hasta ese momento no consumían ecológico, pues iniciaron, digamos, la compra de alimentos ecológicos y especialmente en los canales online, ¿no? Entonces, en general, podríamos decir que la crisis de la pandemia a la mayoría de empresas medianas, grandes y a muchos pequeños del sector ecológico les sentó bien. Pero, claro, ahora estamos en una situación diferente, Peliaguda. por, peliaguda, sí. ¿Por qué? Porque la crisis coyuntural a la que nos enfrentamos con una subida de precios de los combustibles,
de la alimentación, de todo, esto va a hacer que, claro, el poder adquisitivo de las familias baje ostensiblemente. Entonces, claro, es posible, no lo sabemos, no tenemos, los datos no se conocerán posiblemente hasta el año que viene, pero es posible que esta vez sí que el mercado ecológico se vea resentido. Y es posible que, ojalá no, pero Claro, ojalá no, pero es posible que sí que este año no crezca el consumo de alimentos ecológicos como se ha venido produciendo durante años y años, o que se produzca un crecimiento pero menor, o incluso un descenso, no lo sabemos. De hecho, nadie lo sabe. Estamos en un mundo completamente imprevisible y yo creo que va a depender mucho de si el conflicto bélico en el este de Europa se alarga o no, o si se extiende, porque esa es otra. claro, O sea, si se extiende el conflicto bélico, definitivamente las cosas se pueden agravar mucho. El mejor de los escenarios, ¿cuál sería? Pues que la guerra acabara muy pronto, ¿no? El peor de los escenarios, que se alargara y que se extendiera. Entonces, ahí vamos a sufrir todos, no solo por el precio de claro, los claro. alimentos ecológicos, sino por muchas otras razones de todo tipo, ¿no? Claro, si nos ponemos en el caso de que ojalá esto no dure mucho, sí que hay que tener en cuenta que es verdad que sería una crisis coyuntural, como dices tú, pero de fondo, y si miramos la cuestión a largo plazo, desde la pandemia para acá, y antes de la pandemia, que ya había una guerra económica entre bloques y una especie de comienzo del colapso de lo que es la globalización económica, que otra vez con la pandemia se le han visto mucho las costuras y ahora otra vez de nuevo por todo lo que hay detrás de que estamos al final pugnando por muchas veces detrás de estos conflictos está la lucha por combustibles fósiles que están agotándose y que se van a agotar. Ha pasado tantas veces con el petróleo, ahora también con el gas, con el tema de los alimentos, como pasa también con Ucrania, ¿no? Ese granero del mundo, ¿no? Con esto que quiero decir que si miramos la cosa a largo plazo y ojalá en un escenario en el que se acabe la guerra pronto, pero lo que vemos como tendencia a largo plazo es que vamos a tener que volver a relocalizar la economía porque la globalización, en cuanto pasa cualquier cosa, vemos que no tira para adelante y la gran crisis de fondo y la que va a afectar a todas las demás es la crisis ambiental y la crisis ecológica, ¿no? Que al final está ahí de fondo. Sí, Entonces, bueno, si se relocaliza la economía, a ver, esto es una buena noticia, por ¿no? eso, De hecho, sí. claro, El problema es que esta economía global es un gran monstruo, sí, ¿no? Que está dando sus últimos coletazos, ya, pero claro, estos ya. coletazos provocan sangre, provocan pobreza, provocan miseria, provocan todo tipo de problemas paralelos, ¿no? O sea, por un lado sí, tenemos la buena noticia de que finalmente yo creo que no pasarán más de 3 o 4 décadas, el sistema global caerá, ¿no? Y asistiremos a un renacimiento de las economías locales, pero esto no se va a producir sin dolor. O Sí, sea, es, toda transición de un sistema económico es dura, pero también es una posibilidad, bueno, yo lo digo mucho, creo que soy muy pesado, pero estamos en una encrucijada y en esta encrucijada vamos a tener que decidir hacia dónde vamos y va a ser complicado, no va a ser un camino de rosas, va a traer muchos conflictos como el que ya tenemos, pero sí que es evidentemente el momento en el que hay que reivindicar por muchas cosas, no solamente el tema de fuentes energéticas que no estén manchadas de sangre y que no provoquen conflictos, sino también el relocalizar la economía, que es la salida más sostenible a la crisis ambiental. Y también es que también puede haber conflictos por el tema de que hay muchos lugares donde va a ser muy difícil incluso cultivar alimentos, ¿no? Hay muchos países que no son sostenibles, que no. O sea, pues China con ese desarrollo económico brutal que ha tenido, muchas de sus tierras son prácticamente ya improductivas. Y eso no se habla mucho de eso, ¿no?
O Sí, directamente bueno, que no tienen ni agua en muchos sitios, hay un estrés hídrico brutal. O sea que a es ver, difícil, pero hay un programa en el que debemos poner en valor lo ecológico local, específicamente. no, no, sí, esto está claro. Lo único que yo reconozco que es fácil hablar de esto Claro, desde tu casa, sí. con calefacción, con comida 3 veces al día. Y claro, cuando estas necesidades por la vida digna y tal no están cubiertas, pues quizás hablar de eso no sea tan fácil. Pero bueno, la economía del futuro será local o no será, ¿no? O sea, es así de claro. Pero va a ser un camino complicado, eso está claro, porque vamos a tener que Segurísimo. enfrentarnos a muchos problemas digamos, y a los coletazos del gran monstruo, que no vino pacíficamente y tampoco se va a ir pacíficamente, va a morir matando, y es verdad que va a ser una situación complicada, pero hay que dar esa batalla y darla por un mundo mejor. Sí que es verdad eso, que hay muchas circunstancias negativas. Como digo, esta crisis tiene muchas caras. Y también tenéis otra noticia que habla de otras consecuencias de esto, que tiene que ver con el tema de los vertidos y de los residuos de Valdemín Gómez. Cuéntanos. Pues sí, recientes estudios muestran que la planta de incineración de Valdemín Gómez, pues los niveles de contaminantes en las zonas cercanas de la incineradora son extraordinariamente alarmantes, ¿no? Eh, Vuelve a la palestra las famosas dioxinas, de Ya las que ves. se hablaron hace mucho tiempo y que, bueno, estaban ahí, pues bueno, no querías dioxinas, Pues pues toma, toma. dos tazas, ¿no? O sea, estas dioxinas están en los huertos, en las aguas, en todos lados y comer estos alimentos es extraordinariamente peligroso. Pero bueno, de aquellos bajos estos lodos, ¿no? Hay una extraordinaria pandemia de cáncer, ¿no? Como ya Sí, hemos dicho sí. en esta misma atalaya, y ahí tienes una de las causas, ¿no? Pero claro, seguimos mirando a otro lado en vez de zanjar estos problemas desde su raíz, ¿no? Entonces, pues, pero bueno, de todas formas hay que estar informado para, en la medida de lo posible, intentar vivir lo más lejos posible de esos peligros. ¿Y qué podríamos hacer para acabar con ese problema? Porque mucha gente te dirá, ya, pero ¿qué hacemos con la basura? O que, bueno, de primero sería, desde luego, colocarlos en otros sitios, ¿verdad? Lejos de la población y desde luego invertir en sistemas que impidiera que eso, pues que esas cosas salieran ahí al aire exterior y a la atmósfera con esa facilidad, que al final Bueno, sí, es muy complejo y es imposible dar una solución en 5 segundos y además no claro, existen las varitas no, mágicas, ¿no? Pero desde luego, una de las cosas que habría que trabajar inmediatamente sería para evitar los productos plásticos de un solo uso. claro. Esto es el peor daño y tal. Hay muchísimos, o digámoslo de otra manera, hay algunos países en los que ya hay una legislación y una serie de praxis que están dando buenísimos resultados, como este sistema de incentivar el reciclaje del producto contenedor de bebidas o de jabones o de lo que sea, ¿no? Entonces, hay que evitar llevar productos a las incineradoras y hay algunos países que ya están teniendo unos muy buenos resultados. Entonces hay que empezar por ahí. Y, Pero claro, si miramos hacia otro lado y seguimos incinerando como si esto no tuviera unas consecuencias, y luego otro tema, también, si quieres, también poniendo la mirada a largo plazo, ¿no? Porque claro, primero hay que solucionar el problema de ahora, de esas dioxinas que salen ahí a la atmósfera y al aire y tal, y son súper chungas. Pero mirando el tema también a largo plazo, ahí está el tema de la economía circular y de prácticas económicas que precisamente trabajan en que ya no existan los residuos, sino que sean materiales que estén constantemente circulando, economía circular, que es otra manera de claro, producir, de ecodiseñar los productos, de manera que claro, no vaya nada a la basura, ¿no? Porque muchas veces dicen los plásticos, el problema de los plásticos
es que son materiales tremendamente buenos desde el punto de vista de que duran cientos, incluso miles de años, y por tanto se podrían estar cientos o miles de años usando. Lo que ya no tiene sentido es coger un plástico para envolver algo y que se tire a los 5 minutos, nada más comprarlo, cuando ese material podría estar usándose. Luego, el tema de los elementos dañinos, tóxicos que tiene el plástico, bueno, está el tema de los bioplásticos y tal, ¿no? O sea, que se pueden hacer plásticos que tengan otra serie de componentes menos dañinos, ¿no? Está la química verde, pero claro, eso es a largo plazo, habría que empezar ya para eso. Desde luego hay que actuar en muchos ámbitos. El primer paso es informarse, ¿verdad? Leer estas noticias que dais en el Ecomensajero Digital y que luego la gente sea consciente de todo esto y que busque esta información y que sea una ciudadanía consciente y que sepa que se pueden hacer las cosas de otra manera. Pedro, la gente que nos esté viendo y que todavía tenga el error, cometan el error de no recibir el boletín del Ecomensajero Digital, ¿qué tienen que hacer? Se pueden suscribir gratuitamente en vidasana.org. Salimos cada semana, ya somos más de 60.000 personas. Nada menos. Pues más. Genial, ya os da casi para llenar el Bernabéu, pero no vamos a hablar de fútbol esta semana. Muchas gracias, Pedro, por estar ahí. Nos vemos la semana que viene si todo sale bien. Cuídate, un abrazo. Vale, hasta luego. Hasta luego.